Saludar. Muy buen día, venerables seres, un gusto en poderles saludar. Sean sus mercedes bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los venerables maestros, hoy en voz del Mahatma Kopogeresi. Gratísimas, bien llegados. Gratísimas, venerable maestro, puede seguir con la conferencia, por favor. Sí, maestro, estaba aquí organizando el sonido. ¿Ya se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, muy buen día, muy buen dinero y muy buena salud a los seres que están en la sala. Inmensa gratitud por su presencia, por participar. Hoy tenemos la magia de encontrarnos para hablar de este tema de parejas que es realmente importante. Y hoy voy a traer una reflexión que tuve que hacer en estos días basada en una pregunta que me hizo una pareja, un par de que me dijeron, bueno, y al final uno para qué se casa, cuál es el sentido de emposarse, de hacer pareja. Esa pregunta un poquito fácil de contestar, casi que instantánea, me llevó a una reflexión que hoy la quiero compartir con sus mercedes, porque fue una reflexión que me permitió llegar a la respuesta fácil, pero de una manera muy estructurada, de una forma muy estructurada. Y una contesta fácil es peligrosa si uno no la estructura supremamente bien. Entonces tomé la decisión de, antes de darle la contesta a estos seres, hacer una profunda reflexión para llegar a una contesta muy bien estructurada. Entonces vamos a hacer esa reflexión el día de hoy. Uno para qué se casa, uno para qué se emposa, uno para qué hace pareja. Entonces me fui a dos conceptos que los voy a traer aquí como contexto a la contesta de la pregunta, que son los siguientes. El primer contexto, y estos dos me van a llevar exactamente a lo mismo. El primer contexto es el contexto que está en la Biblia, en Génesis 1, 20, 26, 27, que dice algo similar a lo siguiente. Y fue hecho el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen de él fue creado. ¿Qué significa que nosotros fuéramos creados a imagen y semejanza de Dios? Es algo que está ahí en la Biblia, pero no obstante que está allí, no lo hemos podido interiorizar, no ha sido fácil interiorizarlo, no ha sido fácil entenderlo. El segundo concepto ya viene de la ciencia. La ciencia, específicamente la física cuántica, está recorriendo unos caminos que se están acercando de una manera impresionante a este tipo de frases que dice la espiritualidad, que dicen los místicos, en nuestro caso que dice la Biblia. Entonces, los científicos de la física cuántica hicieron un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Y en ese experimento se comprueba lo que se llama o se descubre mejor, lo que se llama la dualidad onda-partícula. Onda-partícula. El experimento surgió porque se preguntaban si un fotón era una onda o una partícula, si un protón era una onda o una partícula. Es decir, si era energía o era materia.
o era Viteria. Y el experimento demostró que eran las dos cosas a la vez. Esto dejó a los científicos realmente impresionados. ¿Qué hacía que fuera una o qué hacía que fuera otra? Cuando se hizo el experimento y no se observó simplemente, no se observó el proceso, sino simplemente se analizaron los resultados, tanto el fotón como el protón se comportaron como onda. Cuando se observó el proceso, tanto el fotón como el protón se comportaron como partícula. Entonces, ¿cuál es la frase que crearon los científicos alrededor de esto? Que es la misma frase que está en la Biblia, pero expresada de una manera súper diferente. La energía colapsa en materia si hay un observador. ¿Qué quiere decir eso? Que el observador crea la materia a partir de la energía. ¿Y qué dice en la Biblia? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Un creador. Entonces en la Biblia dice que nosotros somos creadores. Y en el experimento de la física cuántica dice que la energía colapsa en materia dependiendo del observador. Es decir, el observador crea la materia a partir de la energía. Nosotros somos creadores. Muy concreto. Un ejemplo que utilizo para explicar esto es una piscina llena de agua totalmente quieta. El agua está totalmente quieta. Entonces lanzamos una piedra en la mitad de la piscina y la piedra se va para el fondo de la piscina, pero sobre la superficie se empiezan a generar unas ondas que en un lapso de tiempo relativamente corto, esas ondas están en toda la piscina. Entonces, con este ejemplo voy a explicarles qué es lo que dice la física cuántica. Imaginemos, y aquí les pido el favor de que sean muy imaginativos, imaginemos que la piedra y las ondas son exactamente lo mismo. La piedra que está en el fondo de la piscina y las ondas que están en la superficie son exactamente lo mismo en dos estados diferentes. ¿Cuál es el primer estado? No miramos a la piscina. Cuando no miramos a la piscina, la piedra no existe y solo existen las ondas como una posibilidad en toda la piscina, con infinitas posibilidades. Cuando miramos a la piscina, o sea, cuando hay un observador que mira las ondas, cuando hay un observador que mira la energía, o sea, las ondas de la piscina desaparecen y la piedra aparece o aparece. ¿Qué quiere decir eso? Que un observador colapsó las ondas, o sea, la energía, en materia, creó la piedra. ¿Dónde se ubica la piedra? Dependiendo de la clase de observador que yo sea. Si yo soy un observador triste, entonces la piedra se ubica en la esquina sur inferior de la piscina. Si yo soy un observador alegre, entonces se ubica en la esquina norte superior de la piscina. La piedra tomará una posición en función de mi modo de observar el mundo. Nuevamente repito, creé la materia a partir de la energía dependiendo de la clase de observador que yo soy. Entonces los seres humanos, contundentemente dicho por la Biblia, por los místicos, somos creadores. Y contundentemente dicho por la ciencia, somos creadores. ¿Qué es lo que sucede? Que como no creemos que somos creadores, creamos, este es un juego de palabras que les pido que estén muy atentos. Como no creemos que somos creadores, creamos siempre lo mismo. Y como creamos siempre lo mismo, creemos que no somos creadores. Pero ya tenemos el experimento de la doble rendija que no somos creadores. Y tenemos la Biblia diciéndonos que somos creadores. Ahora sí, si nosotros somos creadores, ¿para qué nos casamos? Muy fácil, para crear.
Para eso nos casamos, para crear. Incluso la vida misma es para eso, para crear, para estar creando. Cuando creemos que no podemos crear, entonces la vida se nos vuelve una rutina, se nos vuelve una línea recta que nos trae siempre lo mismo. Pero si hoy los seres que estamos acá hacemos conciencia de que tanto lo místico como la ciencia nos están diciendo que somos creadores, que nosotros creamos, tenemos el poder de crear, podemos a partir de hoy vivir una vida totalmente diferente basada en mis propias creaciones. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, le pregunta el conejo a Alicia, mejor, le dice Alicia al conejo, óyeme, eso que tú me enseñaste de crear cosas imposibles, no lo he podido hacer. Y le dice el conejo, te falta práctica. Yo antes de desayunar, antes de intipanear, ya había creado 6 cosas imposibles. Este cuento fue escrito por un ser que nació por allá en el año 1800, si no me falla la memoria, y no sabía física cuántica. El conejo antes de desayunar ya había creado 6 cosas imposibles. Joe Dispenza, que es un neurocientífico, dice que uno apenas se levanta debe crear su día. Y en el transcurso del día, con base en esa creación, se van a dar cosas imposibles. Lo mismo que dijo el conejo, increíble. Lo mismo que dijo el conejo lo dijo Joe Dispenza a principios de este siglo, casi que 200 años después. Lo que está sucediendo es que hay una conciencia de que somos creadores. Entonces, sigo redondeando mi idea. Con base en que nosotros somos creadores, ¿qué es lo que tenemos que crear a nivel de pareja? Y la contesta es supremamente sencilla. Debemos crear el amor. El amor. Obvio, yo debo crear el amor incluso antes de tener pareja. Debo crear la energía del amor dentro de mí. Pero a nivel de pareja, tengo la posibilidad de crear el amor en un nivel de energía mucho más alto y muy superior. ¿Y qué es crear? Aquí es donde caigo en la respuesta sencilla, pero no la quería dar de entrada y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué es crear? Entonces, yo voy a crear mi casa. ¿Qué tengo que hacer para crear mi casa? Lo primero que tengo que hacer es hacer los planos. Lo segundo que tengo que hacer es hacer los contratos. Lo tercero que tengo que hacer, este orden puede ser otro, pero no importa. Lo que quiero que vean es el verbo que estoy usando. Lo tercero que tengo que hacer es hacer la consecución de los dineros. Lo cuarto que tengo que hacer es hacer la compra de los materiales. Lo quinto que tengo que hacer es hacer la contratación de del arquitecto y de los oficiales y de todo el equipo de gente. Lo siguiente que tengo que hacer es hacer que esta gente empiece a hacer mi casa. El verbo crear está directamente relacionado con el verbo hacer. Entonces cambiemos la frase crear el amor por hacer el amor. Y ahora sí les explico por qué no quería entrar de una con la frase hacer el amor. Porque la palabra hacer el amor se convirtió en nuestra sociedad en un acto que no está relacionado con una creación superior, sino con una creación inferior, que es básicamente la fornicación. Continuando entonces con la respuesta, con la contesta, ¿para qué nos casamos? Nos casamos para crear amor, para hacer amor. ¿Y cómo se hace? Bueno, ya tengo el objetivo, ya tengo la razón de ser, de construir pareja. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace el amor? ¿Cómo se crea el amor?
Utilizo las dos frases para, repito, no caer en un tema solamente sexual, porque hacer el amor es un tema que se volvió sexual. Es más, es tan impresionante que creo que yo lo había mencionado, pero no importa. Alguna vez en televisión yo veía una actriz que hablaba sobre eso y decía, no entiendo por qué le llaman hacer el amor a tener sexo, si lo que vamos es a tener sexo. Ahí ven sus mercedes cómo el hacer el amor se degradó tanto que esta niña lo ponía en evidencia y lo ponía en evidencia con verdad, en lo que estaba diciendo era una verdad. Los seres humanos ya no hacen el amor, sino que tienen sexo, básicamente fornican. Entonces, el proceso de crear amor, hacer el amor, es un proceso que tiene como objetivo a nivel de pareja llegar a crear en el hombre, la energía femenina y en la Eva, la energía masculina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se creen lo que ya éramos, que se creen tres andróginos. El andrógino del Ava con su energía femenina que le proveyó la Eva, el andrógino de la Eva con la energía masculina que le proveyó el Ava, y el tercer andrógino que es la unión final de estos dos seres, llegando a lo que también está en la Biblia. En el principio fuimos creados varón-hembra, varón-hembra. Posteriormente fuimos separados en varón y hembra, y hembra. Entonces, el objetivo del matrimonio, en la reflexión que hacía, es crear el andrógino interno y el andrógino en la unión con mi cónyuge. ¿Y cómo se crea eso? ¿Cómo se hace el amor? Bueno, lo hemos mencionado muchas veces en estas conferencias. El amor es un proceso continuo de estar interactuando en pareja y que tiene su momento sublime, su momento más mágico cuando se da la unión sexual para mutar la energía que nos va a permitir crear, o sea, cuando hacemos el amor, ya físicamente estamos creando la energía que nos permite crear el andrógino o los tres andróginos que mencioné. ¿Y qué me esto para que en el momento que estoy haciendo el amor, poder mutar la energía y crear ese andrógino? Me esto un proceso continuo de estar haciendo el amor en todos los planos. Entonces, nos relacionamos en cada instante de nuestro día, en cada segundo de nuestro día, en cada momento de nuestro día a nivel de pareja, nos relacionamos en términos de amor, en términos de paz, en términos de alegría, en términos de empatía. La empatía es un estado previo al amor, porque la empatía es la que me permite ponerme en los zapatos del otro y ver al otro desde su realidad y no desde la mía. Entonces, en un proceso continuo de ser equipo en el hogar, en la labor, en las finanzas, en la criacel o criacel de los hijos, en un proceso continuo de mantener esa paz y esa armonía que lo que hace es vivificar la energía para que cuando llegue el mocierto de la unión sexual, esa energía ya esté a punto, esté ya lista, es decir, como dicen en cocina, un hervorcito más. Básicamente es eso, es un hervorcito más basado en el amor. Esto es una paradoja porque es basado en el amor para crear el amor. Puede que yo tenga
un ápice de amor cuando me caso, porque lo que normalmente tenemos es mucha atracción, demasiado enamoramiento. Como me decía una médica, estamos llenos de dopamina, pero no importa, eso no está mal, esa es la materia prima, esa es la materia prima, ese ápice de amor es la materia prima para que cuando hagamos el amor lo hagamos aunque sea con ese ápice de amor, y estamos haciendo el amor, creando amor. Entonces les decía que cuando llegamos a ese mocierto de hacer el amor, la energía debe estar muy lista. ¿Y cómo alisto la energía? Nueva Inti. Lo que hemos expresado con tanto énfasis, con tanta vehemencia, con tanta certeza por el conocimiento que obtuvimos de los maestros, practicando la doctrina. Me alicierto bien para que tenga una energía sublime, hago sacrógesis. Le doy vida a mi cónyuge en ese ejercicio de tener la energía lo más lista posible. Debemos llegar al momento de hacer el amor con la energía más sublime, y darle vida al cónyuge durante el día es el acto más valioso, que está asociado con la empatía, que a su vez es el preámbulo hacia el amor. Hay una práctica en el Tao que se llama el Eidolon. Les recomiendo esta práctica, es una práctica que es muy sencilla, y en la medida que uno la practica, ella se va fortaleciendo. El Eidolon es un proceso mediante el cual, en un estado de relajación, en el que yo llevo mi cerebro a ondas alfa, puede ser sentado o acostado, respiración profunda, respiración estomacal, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, relajo mi cuerpo. Y cuando ya estoy en estado alfa, que cada uno lo puede sentir, en ese mocierto me pongo, como se dice coloquialmente, me pongo en los zapatos del otro, que básicamente es entender qué es lo que le pasa al otro. Y ahí generó una vibracel de empatía. Ahí es donde está la empatía, una vibracel de empatía con el otro ser. Incluso esta práctica tiene una variante que es recomendada para modificar el pasado. Hago un paréntesis aquí, pero quiero aprovechar al haberme ensolado esta práctica para darles una racierta que nos permite modificar el pasado. Cualquiera de sus mercedes me dice, pues yo, ¿cómo puedo modificar el pasado? Si no puedo viajar en el tiempo al pasado a modificarlo. ¿Por qué sí lo puedo modificar? Porque el pasado no existe. El pasado no existe. Alguna vez le preguntaba yo a un niño, oye, ¿tú cuántos ojos tienes? Y me mostraba 2. ¿Cuántos dedos tiene en la mano? Y me mostraba 5. Y luego le dije, ¿cuántos años tienes? Y entonces me dijo 6. Y le dije, muéstramelos. Y me mostró 6 dedos. Le dije, no, esos son los dedos, muéstrame los 6 años. Llegó un momento en que el niño me dijo, no entiendo qué es lo que me preguntas. Obvio que no entiende, porque los años no están en ninguna parte, ¿no? Eso no existe, no, él no me puede mostrar los años. Entonces, si yo le pregunto a un adulto, ¿dónde están tus 30, 40, 50 heliocrones? Me va a sacar la cédula. No, pero es que eso es un documento. ¿Dónde están esos años? Ah, no, en mi experiencia. Sí, pero no. Bueno, ese debate lo dejo ahí, pero el tiempo desde el punto de vista de la física cuántica, incluso desde la doctrina, eh, no existe. La doctrina nos dice que nos mantengamos en el eterno presente, el aquí y el ahora. Entonces, si no existe el tiempo, ¿qué es lo que existe? Lo que existe son mis memorias de las emociones que me marcaron una u otra situación. Mis memorias de mis emociones, mis memorias de mis emociones. Eso es el tiempo. Si el tiempo son memorias de mis emociones, entonces puedo modificar el tiempo. ¿Cómo? Mi papá me pegaba y yo sufrí porque mi papá me pegaba.
y sufrí mucho porque me pegaba y eso me marcó y eso me dejó unas fobias y me dejó unos egos. Entonces, hoy voy a mi INTI y busco esa emoción, pero en un estado de conciencia diferente, cojo esa emoción y empiezo a justificar a mi papá. Es que mi papá me pegaba porque fue como le enseñaron a educar, fue lo que él le pareció mejor para conmigo y lo comprendo. Cuando yo comprendo eso, estoy modificando el estado emocional que tengo en mi INTI a partir de que mi papá me pegaba. ¿Por qué? Porque ya lo estoy mirando con los ojos de un ser maduro y no con los ojos de un niño. En ese momento, creé empatía con mi papá, creé comprensión con mi papá, creé amor con mi papá y modifiqué el pasado. Cierro la pausa y continúo con el tema del eidolon. Entonces, el eidolon es la técnica que me permite crear empatía con mi cónyuge. Ah, pero es que mi cónyuge es muy ordenada. ¿Por qué es muy ordenada? Puedo llegar a la conclusión de, porque es que así es como debe ser. Ah, entonces el que tengo que modificar soy yo tengo que ser ordenado. Y empiezan una serie de reflexiones que lo único que buscan es comprender y entender los comportamientos o comportaciertos de mi cónyuge. En ese proceso de crear empatía, también estoy creando amor. Así que mi vida de pareja se vuelve un proceso continuo de estar creando amor en cada uno de los actos de mi vida. Aquí y ahora, en esta conversación con sus mercedes, ¿cómo estoy yo creando amor con mi cónyuge? Muy fácil. Lo que les estoy diciendo a sus mercedes me está ayudando a mí para ampliar la empatía con mi cónyuge, que en este momento está, no sé, está en la cocina o no sé dónde está. Estoy en un lugar diferente, pero la estoy sintiendo energéticamente y estoy en un proceso de generar aprendizaje a partir de esta conversación. Entonces, para terminar la reflexión, concluyo que nos casamos para crear amor, que es más conocido con la frase de hacer el amor. Pero la pongo en el contexto crear amor para que quede claro que yo creo amor en cada segundo de la vida, en cada instante de la vida, en cada acto de la vida. Y en ese ejercicio de crear amor en cada segundo, en cada instante de la vida, en mi relación con mi pareja, pongo la energía a punto, pongo la energía a punto para que en el momento de tener la alquimia sexual, la magia sexual, la mutacel sea mucho más fácil, porque se ha movido la energía de tal forma que los dos ya están listos. Incluso los maestros decían, si pelearon en el día, por favor, no tengan relaciones. Si tuvieron un conflicto en el día, por favor, no tengan relaciones. Eso es pues para fornicar, no se necesita estar ni contento, ni bravo, ni nada. Pues cualquiera fornica, pero para mutar la energía, la situación de pareja debe estar en el mejor estado posible. Bueno, hasta ahí la reflexión. No sé si algún ser quiera decir algo. Si alguien quiere mencionar algo, alguien quiere decir algo. María, abriste la cámara, ¿querías decir algo? Bueno, entonces hagamos un proceso conversacional
para que no nos atrape el silencio. El silencio. Ah, aquí veo que hay alguien que quiere decir algo. Les decía que entonces vamos a hacer un proceso conversacional para que no nos atrape el silencio. Un proceso conversacional implica a todos. Yo quisiera preguntarle a Ángel. Ángel, ¿cómo te pareció la Reflexel? ¿Cómo te pareció lo que se me enceló? Ángel, ¿estás ahí? Buen día, maestro. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Muy buena la reflexión. Pues yo entré hace poco, pero lo que alcancé a escuchar me gustó bastante. ¿Algún comentario? Eh, bueno, realmente eh, una de las preguntas, maestro, que, que yo tengo va relacionado con eso. Sí, por ejemplo, ¿qué es, cómo ve un maestro taoísta eh, el sexo? ¿Sí? ¿Qué es el sexo para un maestro taoísta? Excelente pregunta, Ángel. El sexo es, desde el punto de vista taoísta, es el camino del retorno. Mira que de acuerdo a lo que nos enseña la doctrina, me imagino que tienes conocimiento de eso. Cuando nosotros nos revelamos en el protocosmos cósmico del cosmos, cuando nos caímos, todavía teníamos energía suficiente e intentamos hacer una segunda rebeldía o rebelnoche, como se dice en la doctrina. Entonces fue necesario, tal cual como está en la Biblia, fue necesario que la serpiente, que es Samas, la serpiente nos tentara, y ahí fue cuando aprendimos a través del sexo a perder la energía. Y gratísimas a que nosotros perdimos la energía en ese mocierto, que de acuerdo a la doctrina eso fue hace como 18 millones de liocrones, perdimos la energía, y cuando perdimos la energía, perdimos nuestro potencial como dioses creadores. Por eso toda la conferencia está alrededor de volver a ser creadores, y tenemos que volver a ser creadores paso a paso. Entonces un maestro taoísta en un principio entendió que el sexo era el camino para que nosotros perdiéramos nuestra capacidad de Elohines y evitar una segunda rebeldía. ¿Ahora qué es? El sexo es el camino para retornar a ser lo que nosotros fuimos, que es lo que le dice la serpiente a Eva, cuando le dice: si coméis de este fruto seréis como dioses. Es volver a retornar a ser dioses, pero con todo el conocimiento del bien y del mal. Entonces, para un maestro taoísta, el sexo es el camino para retornarnos a ser lo que fuimos. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica de la siguiente forma. Nosotros estamos hechos de átomos que a su vez tienen electrones y protones. Cuando se practica el sexo es la materia o la materia que está más cercana a ser energía. Entonces, cuando se practica la mutación sexual, obviamente acompañado de todo lo que enseña la doctrina, de una buena disertación, de una buena sacrógesis, de unos buenos pensaciertos,
cuando se practica la energía sexual empieza a mover cada uno de los átomos de nuestro cuerpo y les genera un proceso mediante el cual se eleva la vibracel. Te lo estoy explicando desde el punto de vista científico. Entonces, al elevar la vibracel de nuestro cuerpo, se genera energía suficiente para crear los otros cuerpos que nos tenemos deteriorados. Entonces, tú tienes energía suficiente para crear tu cuerpo astral. Y entonces ahí es cuando empiezas a moverte en dimensiones superiores. Ya cuando te empiezas a mover una dimensión superior, ya empezaste a ver el universo de una manera totalmente diferente. Y una vez creado el cuerpo astral y sigues practicando la mutacel de la energía, entonces hay energía suficiente para crear el cuerpo mental. Y ya estamos hablando de la posibilidad de movilizarte en la sexta dimensión. Y esto sigue la energía siendo suficiente y a su vez, cuando yo estoy creando, me retorno, cuando yo empiezo a laborar con la energía sexual, lo primero que hago es terminar de construir mi cuerpo físico, y terminar de construir mi cuerpo físico significa activar mis chakras. Entonces la energía va avanzando de chakra en chakra para irlos activando y sube por la columna vertebral hasta llegar al coronario, a la última chakra que está en nuestra corona. Y ahora sí, entonces empieza el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico. Cuando llegamos al cuerpo búdico ya somos maestros. En ese momento, ¿cierto? Y vamos avanzando en dimensiones. Entramos a la quinta, a la sexta, a la séptima. Y ahí, octava y novena, incluso el maestro Kelly hablaba de 997 dimensiones. Pero solo nos debemos contentar solo con tratar de entrar a la quinta dimensión, con despertar cuando estamos dormidos. Para eso movemos la energía. Entonces, el objetivo desde el punto de vista de un taoísta, de un maestro taoísta, es que nosotros creemos nuestros cuerpos. Así como mi papá y mi mamá, tu papá y tu mamá, crearon este cuerpo físico a través de un acto sexual, nosotros creamos nuestros cuerpos existenciales a través de un acto sexual, y eso nos permite entrar a dimensiones superiores donde están los grandes Elohim, los grandes maestros. Incluso en la Biblia está. En la Biblia está, ¿por qué? En la Biblia dice que están los ángeles, que los ángeles son seres de quinta dimensión. Después están los arcángeles, que son seres de sexta dimensión. Y de ahí en adelante no me recuerdo bien el orden, pero hablan de potestades, virtudes y otra serie de simbres que le da la Biblia a toda la jerarquía de los dioses. Entonces, el objetivo es que nosotros entremos en esas dimensiones. Bueno, tenemos acá algo en el chat, vamos a leer. Excelente día sea para vuestras mercedes. Entré hace unos minutos. Bueno, la pregunta es cómo superar los miedos en una relación de pareja donde se están conociendo. Es decir, miedo, por ejemplo, a equivocarse. Esa es la primera pregunta que hace el ser Mauricelkie. ¿Cómo superar los miedos en una relación de pareja donde se están conociendo? Es decir, miedo, por ejemplo, a equivocarse. Las contestas a este tipo de preguntas son una paradoja. ¿Por qué son una paradoja? Porque es imposible que no me equivoque. Es imposible que no me equivoque en mi condicel de ser humano. Dice la frase, humano es errar. Claro que hay otra que dice, humano es errar, de idiotas es repetir. Pero
¿cómo hago yo para no equivocarme en mi relación de pareja si yo soy un conjunto de egos y mi pareja es un conjunto de egos? Entonces, volviendo al punto que reflexionaba hace unos minutos, ¿cuál es el nivel de orden correcto que debe tener un ser? Yo estuve posado en mi primer matrimonio con un ser que tenía un nivel de correcto que desde mi punto de vista, obvio desde ella no, desde el punto de vista de ella yo era un ser desordenado, pero desde mi punto de vista era un nivel de orden exagerado, exagerado. Entonces, ¿cuál de los dos está equivocado? Los dos están equivocados porque la percepción de los dos es desde el ego. Pero el equivocarse, para el ser que hace la pregunta, es una magia si yo hago conciencia del error. Es una magia si yo hago conciencia. De hecho, de eso se trata la vida. Hacer conciencia es generar procesos de aprendizaje que me vuelven un ser experimentado. Cuando hago conciencia de mi error, empiezo un proceso de transformación. Cuando yo estoy en un proceso de transformación y le ofrezco a mi cónyuge un proceso de transformación, no puedo tener miedo. No puedo tener miedo. ¿Por qué? Porque mi cónyuge tiene la certeza de que yo le estoy ofreciendo un ser que está en un proceso de transformación. Y si eso es bilateral, se vuelve una magia. Cuando tú estás en el camino de ofrecerle a tu cónyuge un ser que está en proceso de transformación y es una cosa transparente, es una cosa contundente, es evidente. Si a mí no me gusta cocinar y empiezo a cocinar porque finalmente entiendo que es un error no cocinar y mi cónyuge ve que yo empiezo a cocinar y de vez en cuando le preparo el sustento o con mucha frecuencia, mi cónyuge está viendo que yo generé un proceso de transformación porque de ser un cocinero cero pasé a ser un cocinero que por lo menos preparo unos frijoles, no sé, cualquier cosa. Entonces, ese nivel de certeza que recibe el cónyuge de que estamos en un proceso continuo de transformación elimina el miedo. Cuando hay una situación difícil, dado que somos seres que ofrecemos a nuestro cónyuge un ser en transformación, entonces cada vez que se presenta una situación, cada una de las partes tiene la certeza que el otro va a generar una transformación a partir de esa situación, que le va a poner el nombre correcto, que es conflicto. Cuando hay un conflicto, ¿quién tiene la culpa? En el momento del conflicto la tiene el otro. Es que tú, es la frase mágica del conflicto, es que tú. Y empieza la lucha por tratar de transformar al otro. ¿Y a dónde se llega? A un laberinto sin salida donde se polarizan las energías, se polariza el conflicto y no se llega a ninguna parte porque es un laberinto sin salida. Incluso se habla ya de que estamos en un nivel de cantaleta de hacernos daño. Pero la pregunta deja entrever que el ser quiere salirse de eso, quiere superar los miedos. Entonces mi propuesta es la que te estoy diciendo. Después de que termine el conflicto, independiente de que me polaricé en ese momento, independiente de que me equivoqué en ese momento, porque me dejé atrapar del ego de la ira, porque me dejé atrapar del ego de tener la razón, porque me dejé atrapar de lo que sea, que es mi realidad. Esa es mi realidad. Yo tengo mis egos y esa es mi realidad y para eso estamos en este camino, para transformar los egos. Independiente de que esa realidad fue así, hay un espacio posterior a esa realidad en el que hago una reflexión para generar transformación en mí. En el momento de la discusión, yo quería generar transformación en el otro, en el cónyuge, en mi esposa, en mi esposo. Pero después del conflicto,
Tengo que trascender eso y demostrarle a mi cónyuge que hice transformación. El venerable ser es impresionante, pero se vuelve una magia de un nivel inimaginable cuando tú practicas esto y no vuelves a tener miedo de tu cónyuge ni de que tú te equivoques, porque estás tranquilo o tranquila de que cuando cometes un error, tu cónyuge sabe que tú lo vas a corregir. Eso es como cuando uno trabaja en una empresa y llama a un empleado y le dice, oye, hazme esto. Y tienes la certeza de que ese empleado va a llegar con el trabajo terminado, completo, con todos los elementos a los 3 días. Contrario a un empleado mediocre que hazme esto y a los otros 2 días ya lo hiciste. Ah, no, es que no entendí, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me preguntaste? Bueno, bla, 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 bla. Y dice el ser, y la siguiente pregunta, ya como individuo, ¿qué es la libertad según la doctrina? ¿Cómo se visualiza esa libertad? Como individuo y como pareja, te voy a responder. ¿Qué es la libertad como individuo y como pareja? Como individuo, la libertad es lo que decía el Maestro Jesús. La verdad os hará libres. La verdad. ¿Y qué es verdad? También hay una reflexión alrededor de qué es verdad y qué es mentira. La mentira es todo aquello que me hace sufrir. La verdad es todo aquello que me libera del sufrimiento. ¿Qué es la libertad? La libertad es el no sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es mi mente navegando en el tiempo, navegando en los dolores del pasado, que no existe, sino que es una emoción, o navegando en las ilusiones del futuro, que existen mucho menos. De hecho, dije la palabra, es una ilusión. Entonces, en la medida que yo me entregue al eterno presente, le permita al universo, de hecho lo va a hacer, independiente de que la palabra le permita, es una palabra relativa, pero voy a seguir con la reflexión, le permita al universo fluir. Como digo, el universo va a fluir, pero en ese proceso de fluir el universo, lo voy a permitir en mi mente, voy a permitir que lo que llegó a mi vida lo proceso con amor, con comprensión, con sabiduría, porque lo que el universo me entrega tiene sentido. Entonces, en la medida en que yo permita, o mejor, yo acepte lo que el universo me está entregando, en esa medida soy libre, porque no me pongo en las cadenas de por qué me pasó esto a mí, por qué me está sucediendo a mí, qué desgracia mi vida con esto, que son los conceptos que nos enseña la sociedad, que nos vuelve en unos seres creyentes de que nosotros estamos sometidos a situaciones negativas que nos trae la vida, que nos trae el universo, que nos trae. Eso es falso. Nosotros no estamos sometidos a situaciones negativas. Todo lo que nos pone el universo son situaciones positivas para generar procesos de aprendizaje. Cuando hacemos conciencia de que cada hecho que nos presenta el universo a nosotros tiene un propósito en mi propio favor, en ese momento empiezo a ser libre, empiezo a ser libre como individuo. Y soy libre porque me libero de las ilusiones del futuro y de los dolores, de las fobias, de las taras y de los dramas de mi pasado. Y estoy dejando que lo que viene vaya fluyendo. Fácil, difícil. Al principio es difícil, pero en la medida que uno se va conectando con estar en el aquí y en el ahora y deja que lo que trae el universo fluya libremente por mi cuerpo, se va volviendo una cultura y se va volviendo fácil. Y dije que iba a hacer la contesta también en términos a nivel de pareja.
¿Qué es ser libre a nivel de pareja? Nueva Inti, la paradoja del universo. Esta es la expresión, diría más extraña que se me ha ocurrido, y es la libertad a nivel de pareja es ser, ojo pues, porque lo voy a explicar, porque es una frase un poquito absurda, puede ser en un momento dado, pero lo voy a explicar muy bien. Es ser esclavo desde mi voluntad. Ser esclavo desde mi voluntad. ¿Qué significa eso? Porque no quiero que caigamos en la trampa de la palabra esclavitud en su connotación típica. Ser esclavo desde mi voluntad es entregarme a mi ser, a mi cónyuge, desde mi voluntad, sin que mi cónyuge me exija absolutamente nada. Y Nueva Inti, si los dos están en esa línea, esto se vuelve una magia. ¿Qué es eso? Es el eidolón, o sea, la práctica de la empatía al máximo nivel. Entonces, pareja normal. Yo, Ava, me ocupo del Ava y mi cónyuge Eva se ocupa de la Eva. Pareja en busca de la libertad. ¿Qué pasa cuando yo, Ava, me ocupo del Ava y ella, Eva, se ocupa de la Eva? Se vuelve una lucha impresionante por cada uno satisfacer a su, ¿qué tengo que decir aquí? A sus egos, no me queda más opción, a sus egos. ¿Qué pasa en el otro modelo, que es un modelo muy avanzado? Y es lo mismo, o sea, tenemos en el primer modelo tenemos dos seres y uno ocupándose de uno y el otro ocupándose de otro. O sea, hay dos seres ocupándose de los dos seres. En la otra relación, yo, Ava, me ocupo de la Eva y yo, Eva, me ocupo del Ava. Lo mismo, hay un ser ocupándose del Ava y hay un ser ocupándose de la Eva, pero cruzado. Es decir, empatía, práctica del eidolón, empatía al máximo nivel. ¿Y qué quiere decir empatía al máximo nivel? Amor. ¿Y qué es amor? Amor es darle vida a mi cónyuge. Es, en cambio, en el escenario número uno, es una relación o una relación en la que yo le doy vida a mi ego. Yo tengo la razón, yo me quiero llevar el punto, las cosas se hacen como yo diga. En la otra relación, amor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? Y eso en la doctrina se llama sacro oficio, más conocida la palabra como sacrificio. ¿Pero a quién estoy sacrificando? Al ego. Estoy sacrificando al ego, que siempre es el que quiere ganar, que siempre es el que se quiere llevar el punto, que siempre es el que quiere tener la razón. Y ese proceso de darle la razón al ego va en contravía de la reflexión inicial, porque no estoy creando amor, sino estoy destruyendo el enamoramiento. O sea, nos casamos con una gotica y nos dedicamos a destruir esa gotica. Acabamos con el enamoramiento y entonces, gratísimas al Padre, estamos en esta doctrina y nos salimos de la inercia de la mayoría de la humanidad, que empiezan las parejas enamoradas con un nivel altísimo de dopamina en su sangre, convencidas que cogieron el cielo con las Magdus, y empiezan esas parejas con un conflicto a la semana y al año ya van en 5 conflictos a la semana y a los 5 años ya van con 20 conflictos a la semana y a los 10 años ya no se aguantan y a los 15 años ya se separaron de alcoba y bueno, en fin. Cuando me ocupo no de mi ego, sino me ocupo del otro ser, entonces empieza la relación con 10 conflictos a la semana, al año van con 9 conflictos a la semana, a los 2 años van con 5 conflictos a la semana,
llega un momento en que ya hay que contar los conflictos al mes y sigue avanzando hasta tal punto que dice, no, es que ya conflictuamos una vez al semestre. ¡Wow! ¡Qué magia! Que cada uno en la pareja se ocupe de otro. Es la misma ecuación. Somos dos y hay un ser que se está ocupando del uno y hay otro ser que se está ocupando del otro. Pero qué magia que se ha cruzado. Como digo, es la misma ecuación, pero en esta propuesta de la libertad que hace la pregunta, en esta propuesta de la libertad, se llega a una libertad de un grado impresionante solamente por ocuparme del otro. Y si los dos están en lo mismo, se vuelve una magia impresionante. Bueno, le pregunto al ser Moruiselki si logré contestar la pregunta. ¿Hay algún otro ser que quiera hacer una pregunta, que quiera hacer un comentario? ¿Cómo está? Por ejemplo, cuando ya tenemos a nuestra pareja y estamos con él ya varios diocrones, ¿cómo sabemos si estamos avanzando en el área espiritual? O sea, ¿cómo darnos cuenta si todas las cosas que hacemos en cuanto a la mutacer y todo lo que se enseña aquí en la doctrina no está funcionando? Esa sería la pregunta. Gratísimas. Claro que sí, maestra. Mira, nosotros tenemos en el mundo una cosa que se llama indicadores. Y en la relación de pareja y en el camino de la doctrina también debemos tener indicadores. Por ejemplo, si yo te digo que en este mosierto la temperatura es de 12 grados, tú inmediatamente haces una asociación a 12 grados centígrados. Me entendí perfecto qué significa. Y desde tu modo de ver el mundo, eso es un indicador de que el clima puede ser frío para ti. Bueno, eso ya también es un tema de percepción. Pero 12 grados es un indicador. Pero si yo te digo que en este momento la temperatura es 3500 grados Kelvin, ¿qué es eso? No tienes manera de definir un indicador que te diga qué es eso. Entonces, a nivel de pareja, también debemos crear indicadores de si estamos avanzando o no. Ahorita lo decía. Yo en lo personal sí lo hice y aunque a algunos seres les pueda parecer exagerado, lo recomiendo y en la medida en que uno avanza se va liberando de los indicadores. Pero yo lo hice porque mi objetivo como en mi relación de pareja era crecer a nivel de pareja. Entonces, ¿cuál es el indicador? Ya lo mencioné. Tuvimos un conflicto. Yo me iba para mi libreta o sugiero irse para la libreta y pum, escribir. Tuve un conflicto. Entonces, ¿cuántos conflictos tuve a la semana? Tuve 3 conflictos. Ese es mi punto de partida. La primera vez que tomo la medida, ese es mi punto de partida, ese es mi indicador. 3. Si la semana siguiente tuve 4, estoy empeorando. Si la siguiente semana tuve 2, estoy mejorando. Entonces, medir y tener un punto de referencia es el mecanismo para establecer si estoy o no avanzando. La siguiente semana vuelvo y mido los conflictos y ya no fueron ni 3 ni 2, sino 1. ¡Wow! Y la siguiente semana 0, pero la siguiente tuve un conflicto. Entonces, como decía, entonces ya tomo el indicador en función del mes. Y le puedo meter los indicadores que yo quiera dependiendo de lo que decida la pareja, pero es importante porque eso te mueve, eso te mueve. Incluso hay técnicas como coger un calendario y pintar con un marcador rojo el día que tuve un conflicto y cuántos rojos tuvimos este mes. Y si lo están mirando los dos, mucho mejor. Otro indicador es cuántas veces te juzgué. Otro indicador muy importante es cuántas veces, este es un poco difícil,
pero también lo recomiendo. ¿Cuántas veces tuve un pensamiento negativo de ti? Entonces está uno lavando los platos y, ella como molesta, ¡pum! Un pensamiento negativo. Ahí ya, toma nota, toma cita, como decimos en la doctrina, de que tuviste un pensamiento negativo de ella. Incluso ese tipo de estadística puede ser privada. Como les digo, suena una exageración, pero cuando hay alguien que te diga, y si ese alguien eres tú mismo, porque estás llevando un indicador, cuando hay alguien que te diga lo que estás haciendo, tienes un punto de partida para generar un proceso de transformación. Eso con respecto a lo tridimensional. Con respecto a la doctrina, ¿cómo sabe uno si está avanzando en la doctrina? El proceso de avanzar en la doctrina en términos físicos es un proceso de elevar la vibración. Nosotros estamos hechos de fotones, para meterle un poquito de ciencia a esto, de fotones convertidos en electrones. ¿Quién hace eso? Las plantas cuando hacen fotosíntesis. La fotosíntesis es coger la energía del sol, que son fotones, y convertirlas en electrones. ¿Qué hacen las plantas? Le bajan el nivel de vibracel a los fotones. Y al bajarle el nivel de vibracel, los convierten en electrones. Es como cuando nosotros cogemos agua y la metemos en la nevera. Esa agua que era líquida en el congelador, licencia, esa agua que era líquida se volvió hielo. ¿Qué quiere decir hielo? Agua en un nivel de vibracel diferente. Entonces, siguiendo con el ejemplo, esa agua en forma de hielo es agua en forma de líquido potencialmente. ¿Qué necesito? Energía para convertir el agua en forma de hielo en estado líquido. Y esa energía, en el ejemplo del agua, simplemente lo saco de la nevera y ella toma su estado líquido. Esos fotones que las plantas convirtieron en electrones, o sea, en materia, viajan por toda la naturaleza hasta llegar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? De fotones en estado de electrones. Cuando nosotros empezamos a practicar la doctrina, empezamos a generar una vibracel superior. Es decir, no solo convertimos el hielo en agua, sino que estamos en capacidad de convertir el agua en gas, en vapor de agua. ¿Qué quiere decir vapor de agua? Más vibracel. En el ejemplo del agua, el hielo está en un solo lugar, el agua está líquida, está en varios lugares y el gas está en todos los lugares, está en todas partes. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. En ciertos estados estamos en una sola dimensión, que es la tridimensional. Cuando empezamos a elevar la vibración, lo primero que empezamos, maestra, a tu pregunta es empezar a percibir las dimensiones superiores. ¿Y qué es percibir las dimensiones superiores? Es, por ejemplo, ver los elementales de la naturaleza. Ellos están ahí. Siempre que tú miras una flor, ahí está el elemental. Y tiene los trajes similares a los mismos de la flor, los mismos colores, mucho más bellos. Están ahí. Esa vibracel. Otra cosa que te dice que estás avanzando, por ejemplo, es la telepatía. Es una cosa muy típica en las parejas tener una telepatía inconsciente. Oye, comemos frijoles hoy. Ay, yo te iba a decir que comiéramos frijoles. Ahí, cuando dice, yo te iba a decir, quiere decir que unos segundos antes le dijo, pero se le dijo telepáticamente. Ya, y eso a las parejas cuando estamos avanzando nos pasa demasiado. Nos pasa muchísimo, muchísimo. Ay, vamos a cine. Sí, listo, vamos a cine. ¿Qué película quieres ver? Alicia en el País de las Maravillas. Esa era la que yo quería ver. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se lo dijo. O está uno en la oficina y en el otro y suena el teléfono. Amor, ya te iba a llamar. Se lo dijo en una
nivel de telepatía inconsciente, pero en la medida en que uno siente eso, sabe que está avanzando. En la medida que lo siente mucho, sabe que está avanzando. Ese es un punto de primer nivel de saber que uno está avanzando. Y a nivel de pareja, otra cosa que le hace a uno sentir que está avanzando muchísimo está relacionado con lo que mencionaba ahorita de la empatía. En la medida en que hay más empatía, en la medida en que yo quiero más ocuparme de mi cónyuge, casi que quiero vivir solamente para hacerlo feliz a él, ahí sí que sé que estoy avanzando muchísimo. Porque ya hice el sacro oficio, o sea, ya sacrifiqué todos mis egos y lo único que me importa es mi cónyuge. Ojo con esto, mucho ojo con esto. Hay que meterle sabiduría porque yo voy a satisfacer a mi cónyuge sin fortalecer los egos de mi cónyuge. Volviendo al ejemplo de la ex esposa que yo tenía que era súper ordenada, no porque yo pensaba que era ya una obsesión, entonces voy a satisfacerla llegando al extremo que yo consideraba que era eso de orden. Hay seres que son tan ordenados que ordenan la ropa por colores. Hay unos closets, yo he visto unos closets que son una cosa impresionante. Ya uno dice, no, esta persona es lo que está, es enferma. Cada camisa, las azules aquí, las verdes aquí, no sé, algunos lo harán. Para mí eso era una exageración. En mi actual relación de pareja tenemos una empatía total con el nivel de orden que queremos cada uno que tenga el otro. Entonces esa empatía hace, esa empatía es un indicador muy fuerte de cómo se está avanzando. Y al final uno avanza en la doctrina si está logrando entrar a la quinta dimensión, o sea, desdoblándose en astral, si activó la clarividencia, si recuerda las vidas pasadas, si tiene la intuición avanzada. Todo esto está relacionado con cada uno de los chakras. O sea, si uno está haciendo la mutacel, la energía está subiendo por la columna vertebral y está activando los chakras. Entonces, en la medida que los va activando, se van despertando los sentidos, los otros 7 sentidos que tenemos dormidos. Con los 5 sentidos que tenemos despiertos, nosotros vemos solamente el mundo tridimensional. Con los otros 7 sentidos ya empezamos a ver cosas diferentes. Maestra, hasta ahí me contesta. ¿Alguna observación? Gratísimas, maestro. Sí, me pareció una excelente contesta. Y también pues les invitamos a los seres que están aquí en la sala para que nos puedan realizar sus preguntas. Miren que tenemos un maestro muy sabio, así que aprovechemos estos espacios que son muy importantes para realizar las preguntas. Gratísimas. Buen día, buen dinero, buena salud. Bueno, venerable maestro, ¿cómo es su simbre, licencia? ¿Aló? Copogéresis. Hola, Copogéresis, maestro. maestra. Maestro Copogéresis. Desde el concierto en que entré me pareció súper interesantísimo su merced lo que estaba diciendo, muy práctico. Pero en el concierto en que las personas sepan de esto, sería bueno, o sea, que en vez de que esos cursos que hacen en cualquier parte, se hubieran este tipo de conferencias prácticas vividas por quien las está enseñando, llegan más. Y bueno, y pues ¿cómo decir? Mi interés es que ojalá todas las parejas del mundo oyeran estas sabios consejos que su merced está enseñando hoy.
Me parecen muy prácticos, pero muy sabios. Si todas las parejas que se van a esposar o que van a vivir juntas se sometieran a este tipo de sabiduría o se metieran a este tipo de conocimiento, si lograran saber cuál es el trato que les espera a los dos a nivel psicológico. Sí, porque me imagino que todas las parejas lo primero que ven es cuánto gana la una y cuánto gana el otro. Sí, siempre miran ese aspecto que es muy importante. Yo no estoy diciendo, pues imagínense, dice un dicho que por aquí entró el hambre y por allá salió ese dicho que ay, no me acuerdo cómo es, pero algo así como que el amor se va con hambre. Oportuno que oyeran esto. No solamente lo que estamos en este portal, somos del pueblo de Dios y aún así parejas que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que quieren avanzar como pareja. O sea, yo pienso que ¿Alguna pregunta, algún ser que me conteste? licencia que Estoy escuchando. se me cayó la señal. Ah, Entonces, eso iba a preguntar yo, si era a ti o era a mí, porque no, licencia. no te estoy O sea, escuchando. si una Ok. persona que tenga pareja oye estas importantísimas conferencias y se queda callado, es porque no le interesa vivir una vida, o sea, no le interesa la felicidad de la otra persona, ni siquiera la de sus hijos, porque esto repercute en los hijos. O sea, es una persona que no le interesa para nada, es muy inmadura, está pensando, es egoica totalmente, pues, o sea, no sabría ni qué decir, que no está enamorado, está pensando en el placer, en que si de pronto llega a complacer, a seguir estas sacras enseñanzas, bueno, ojalá todas las parejas entraran en esta armonía, porque se acabarían muchos odios. El odio inicia ahí en la familia. Se acabarían muchos odios, mucha desarmonía. Gratísimas por su sabia enseñanza, me pareció muy excelente. Desde que entré la oí y por supuesto empecé a invitar inclusive personas que ya saben de eso, pero que nunca, yo como dije, bueno, yo como no tengo pareja, pero ajá, importante que lo sepa porque quién sabe si de pronto, si de pronto me enamora y quién sabe. Bueno, gratísimas y bueno, y me gustaría que esto avanzara y gratísimas a la maestra Barribalcer y gratísimas a Jehová que un día me ubicó en estas sacras doctrinas y gratísimas a su merced porque dispone de su tiempo para esto y gratísimas por su buena voluntad. Me pareció súper, súper sabio lo que su merced está diciendo y muy interesante, así que gratísimas y que continúen así estas sacras conferencias, levantando la armonía y la paz en esta GEA, porque la familia es la base de todo. Gratísima, venerable. Inmensa gratitud a ti por tu porte, muy, muy agradecido. Con base en lo que tú dijiste, voy a decir algo que quiero que lo interiorices tú y todos. Y es lo siguiente. Cuando un ser hace algo, yo siempre debo pensar
sugiero pues de la siguiente forma. Cuando yo estaba en el mismo nivel de conciencia que él está ahora, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto, maestra Laudeimar, si es tu simbre? Que nos debemos entender que estos procesos le llegan a cada ser en su respectivo concierto. No te puedo decir con seguridad, pero vamos a ponerle una probabilidad. No te puedo decir con una alta probabilidad que hace 4, 5, 6 vidas alguien te habló del Tao y hablemos en términos generales, para no especificar a un ser humano cualquiera, que hace 4, 5, 6 vidas nos hablaron del Tao y lo rechazamos. Hace 3 vidas nos hablaron del vegetarianismo y lo rechazamos. Incluso en esta misma vida, hace 20 heliocrones nos hablaron del vegetarianismo y lo rechazamos. ¿Qué sucede? Que estamos en diferentes niveles de conciencia. Entonces, a cada ser le llega el Tao cuando es sumo cierto y cuando está preparado. Eso lo digo porque encaja con la pregunta que hacía un ser ahorita. ¿Cuándo yo soy libre? Yo soy libre cuando entiendo que un ser está en el nivel de conciencia que le corresponde y le debe llegar lo que le ha de llegar. Yo enseño el Tao siempre libre de que el que lo reciba tiene una posibilidad de que la semilla germine en un día, germine en un mes, germine en un año, germine en 10 años o germine en otra vida. Entonces, entrego el Tao libre de expectativas y eso me genera mucha libertad. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace el mismo ser Moruiselkie. Gratísimas, otra pregunta, por favor. En esa labor de empatía con la pareja, ¿cómo tener cuidado para no idealizarla? ¿Cómo manejar esa línea fina de idealización? Esa pregunta tiene la siguiente contesta. Yo soy egos y conciencia. Yo soy egos y conciencia. Las dos cosas simultáneamente. Y normalmente lo que nos enseña la doctrina es que eso está repartido en términos porcentuales. Nosotros en términos porcentuales somos más del 95% ego y menos del 5% conciencia. Y el ser que es mi cónyuge es exactamente igual. ¿Y por qué digo que es exactamente igual? Porque nosotros tenemos un campo electromagnético, que es de imán, y por eso nos emposamos o nos casamos con quien nos casamos, porque ese imán atrae la persona que tiene el mismo nivel de vibración o de vibración que nosotros tenemos. Entonces, si mi nivel de conciencia es del 3%, pues me caso con una persona que tenga el nivel de conciencia de 3%. Si tengo del 1, me caso con una persona que tenga el 1. ¿Cuál es la idea? Para la maestra que decía que estaba soltera. La idea es elevar al máximo mi nivel de conciencia para atraer un ser que tenga un nivel de conciencia del 5. Cuando yo me emposo, entonces tengo 4 tipos de relaciones. La relación normal de los seres humanos es de ego a ego. Y lo que normal inti sucede es que tienen egos afines y se están relacionando desde esos egos afines cuando empieza la relación. Con el tiempo van saliendo todos los egos y esos egos afines pasan a un segundo plano y ahí es cuando nace el no te aguanto, no te soporto, vete del cuarto y vete de la casa y separemos. El segundo tipo de relación es que uno de los dos seres trata de ubicarse en la conciencia.
Esta es una relación que es el segundo paso. Es un poco difícil y está muy relacionada con la pregunta. Es cuando yo me logro ubicar en la conciencia y mi cónyuge todavía está en el ego. O al contrario, cuando mi cónyuge se relaciona conmigo desde la conciencia y yo todavía estoy en el ego. Ese es el siguiente paso. ¿Y cuál es la relación ideal? De conciencia a conciencia. Entonces, ¿de qué se trata, maestra o maestro? No sé si el ser es una o una Eva. ¿De qué se trata? Se trata de que yo idealice a mi ser, no a mi cónyuge. Se trata de que yo idealice a mi ser. Y desde mi ser entro en comunicación con el ser de mi cónyuge. Entonces hay un proceso de idealización del ser del cónyuge y no del ego. Las mamás, y me licencian todas las mamás que están acá, son expertas en idealizar a sus hijos. Es que mi hijo es el más teso, es que mi hijo es el más inteligente, es que eso no está mal. Eso no está mal porque es una forma de que el individuo no se subestime y a veces se necesitan egos para garantizar la supervivencia del ser. Incluso el miedo fue un ego fundamental para que nosotros existiéramos. Les voy a contar una historia ficticia. Les voy a contar una historia súper ficticia. Mi tatarabuelo iba una vez caminando y se le vino un león. Y él tuvo miedo y salió corriendo y se salvó del león. Si él no hubiera tenido miedo, yo no existiría. Entonces, el miedo permitió, de mi tatarabuelo, permitió que yo existiera. Cuando yo idealizo un ego, tiene su momento en que se vuelve una fuerza para que ese niño se proyecte con seguridad sobre sí mismo. Y esa seguridad sobre sí mismo tiene que tener un punto de inflexión para que se vuelva un proceso de búsqueda del ser y no un proceso de soberbia. Cuando nos casamos, las Evas, ellas la tienen muy claro, pero nosotros los Abas también sabemos, las Evas se casan con un niño. También nos casamos con una niña, pero las Evas lo tienen más claro por su condición de esa maternidad que tienen ellas. Las Evas se casan con un niño. Entonces, al niño que está frente a nosotros, tenemos que saber idealizarlos sin que nosotros llevemos al ser a un nivel de ego muy alto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de lo que está pasando? Venerable ser, en la medida en que ese ser se ocupe de mí, me doy cuenta. Me explico. Yo empiezo a ocuparme de mi ser, de mi cónyuge, me ocupo de él y me entrego a él de acuerdo a la doctrina que les acabo de dar, pensando en él, ¿tú qué quieres de almuerzo? Entonces preparamos el almuerzo lo que él quiere o lo que ella quiere, qué plan vamos a hacer hoy, entonces hacemos lo que ella quiere. Pero yo estoy muy consciente de eso y me doy cuenta que nunca me dice, pero no, almorcemos hoy lo que tú quieras. Ahí me di cuenta que lo idealicé. Si nunca me dicen, no, pero hagamos hoy lo que tú quieras. Ese, lo que tú quieras, ese es el indicador, si lo idealicé o no. Si ese, lo que tú quieras, hagamos hoy lo que tú quieras, surge, me está enviando una señal de que no estoy idealizando a ese ser. ¿Por qué? Porque se está ocupando de mí. Me está haciendo sentir que yo soy importante para él. Si nunca me dice, hagamos lo que tú quieras, entonces me estoy dando cuenta que ese ser no entendió mis actos
como un acto de darle vida al amor, sino los entendió como un acto de que Él es el más importante y se lo merece todo. En este momento recuerdo una reflexión que hacía alguien y decía, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un gato? Y decía, el perro piensa de la siguiente manera, este ser que me está dando comida debe ser Dios porque me da comida. Y un gato dice, este ser que me está dando comida piensa que yo soy Dios porque me está dando comida. Ahí en ese ejemplo, no sé si es verdad o no, pero lo leí alguna vez, en ese ejemplo está la clave. Si la persona se polariza en recibir, 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 entonces ya lo idealicé y tristemente estoy en una relación de conciencia-ego, de conciencia-ego, que decía que es un paso importante, pero yo no me puedo, me estoy saliendo de una relación ego-ego, estoy entrando en una relación de conciencia-ego, pero debo llevar al otro ser a que mi relación al final termine una relación de conciencia-conciencia. Y como les dije, una relación de conciencia-conciencia es donde me ocupo del otro. Si llego al 100% de ocuparme del otro, pero los dos estamos en lo mismo, evité que me fuera a la idealización del otro ser. Hasta ahí mi contesta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta? No veo más preguntas en el chat, no veo Magnus levantadas. Bueno, entonces, si sus mercedes a bien lo consideran, damos por terminada la reunión. El hecho de ser un solo conferencista aparentemente la hace más cortica, pero es mucho más larga. Es mucho más larga porque es un solo ser. Dice Moruiselki, gratísimas por la contesta. Con muchísimo gusto, con muchísimo amor y con muchísima entrega. Este es otro punto donde uno aprende a amar, entregándole a otros seres, independiente que sea solo al cónyuge, a cualquier ser que se le cruce uno por el camino, hay algo que uno puede hacer. Hay una frase que se las comparto y es, ¿cómo puedo ayudar? Cualquier situación, cualquier momento se nos da la posibilidad de utilizar esa frase. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué forma puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Eso es del día a día que se nos presenta esas situaciones y podemos decir esa frase. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, maestra Barrio Barcel, ¿te parece que demos por terminada la reunión ahí? No veo más preguntas, nadie ha levantado la Magdu, no hay más comentarios. ¿Estás ahí, maestra? Maestro, muy buen día. Yo soy la moderadora que le encargó la maestra Barrio Alcer. Entonces me Dale, parece, no se preocupe, me parece excelente. Le doy gratísimas a su merced por toda la sabiduría que en este hoy pues nos entregó, muy hermosa, muy bonita para ponerla en práctica. Siempre todas las conferencias que sus mercedes han venido entregando son excelentes y pues lo felicito. Gratísimas entonces a todos los seres que se conectaron. Recuerden que el próximo domingo seguimos con estas conferencias tan hermosas. Entonces, gratísimas, maestro Copogéresis, por su intervención y le damos también gratísimas a los seres que se conectaron y que tengan un hermosísimo día y que les vaya súper bien en todas las cosas que hagan. Gratísimas. Bueno, maestra, inmensa gratitud. Entonces, es importante para uno como conferencista expresar
el profundo agradecimiento de los seres que se presentan a la sala. Entonces, de una manera personalizada voy a hacerlo. A ti, maestra Ibalsabel, inmensa gratitud por tu compañía y por tu moderación y tu pregunta. Andrea Ospina, inmensa gratitud también a ti por tu presencia. Ángel Ríos, siempre tan firme y tan cumplido. Hasta Mol, también te quiero expresar mi gratitud, lo mismo que a Jorge. A la maestra Laudeimar con su participación y al venerable ser Mauricelquier, también por sus preguntas y por su participación. Muy amable todos y como dice la maestra, hasta el próximo domingo. Que estén muy bien.